45. ¿Cuál es la función de los glóbulos rojos? A. Transportan el oxígeno. A. Intervienen tanonando las roturas de los vasos sanguíneos. C. Realizan la fagocitosis englobando microorganismos. D. Nos defienden de las enfermedades. La respuesta correcta es A. Transportan el oxígeno. Explicación. Los glóbulos rojos, también conocidos como eritrocitos, son células sanguíneas especializadas en el transporte de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y órganos del cuerpo, y en el transporte de dióxido de carbono, CO, un producto de desecho del metabolismo celular, de vuelta hacia los pulmones para ser expulsado. Función principal. Los glóbulos rojos contienen una proteína llamada hemoglobina, que es responsable de captar el oxígeno en los pulmones y transportarlo a través del sistema circulatorio hacia las células del cuerpo. Además, la hemoglobina también ayuda a recoger el dióxido de carbono de las células y a transportarlo de vuelta a los pulmones para ser exhalado. Características de los glóbulos rojos. 1. Forma bicóncava. Los glóbulos rojos tienen una forma de disco aplanado con un centro hundido, lo que les permite tener una mayor superficie para el intercambio de gases. 2. Ausencia de núcleo. Los glóbulos rojos no tienen núcleo en su forma madura, lo que maximiza el espacio disponible para la hemoglobina, la cual es esencial para el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. 3. Vida útil limitada. Tienen una vida útil de aproximadamente 120 días, después de los cuales son eliminados por el vaso y el hígado. Detalle de las otras opciones. 1. B. Intervienen taponando las roturas de los vasos sanguíneos. Esta función corresponde a las plaquetas, no a los glóbulos rojos. Las plaquetas son fragmentos celulares que intervienen en el proceso de hemostasia, es decir, ayudan a detener el sangrado formando coágulos cuando los vasos sanguíneos se lesionan. 2. C. Realizan la fagocitosis englobando microorganismos. Esta función corresponde a los glóbulos blancos, o leucocitos. Los glóbulos blancos son parte del sistema inmunológico y tienen la capacidad de realizar fagocitosis, que es el proceso de engullir y de los microorganismos invasores como bacterias y virus. 3. D. Nos defienden de las enfermedades. La defensa contra las enfermedades es una de las principales funciones de los glóbulos blancos. Estos realizan funciones como la fagocitosis y la producción de anticuerpos, desempeñando un papel fundamental en el sistema inmunológico. Resumen. Los glóbulos rojos tienen como función principal el transporte de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y de dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones. Esta función es crucial para la oxigenación de las células y el mantenimiento de la vida en los organismos. 46. El sistema circulatorio de los insectos se caracteriza por A. Carecer de corazón. B. Ser abierto. C. Presentar varios vasos o asas circulares. D. Carecer de válvulas. La respuesta correcta es B. Ser abierto. Explicación. El sistema circulatorio de los insectos es un sistema abierto, lo que significa que la sangre no circula exclusivamente a través de vasos sanguíneos cerrados, como ocurre en los vertebrados. En lugar de eso, la sangre, o hemolinfa, fluye libremente en la cavidad corporal, hemocelular, bañando directamente los órganos y tejidos del insecto. Características del sistema circulatorio de los insectos. 1. Sistema abierto. La hemolinfa, líquido circulatorio de los insectos, no está completamente contenida dentro de los vasos sanguíneos. En lugar de esto, fluye a través de cavidades abiertas donde entra en contacto con los órganos y tejidos. 2. Corazón tubular. Aunque el sistema circulatorio es abierto, los insectos sí tienen un órgano central denominado corazón, que es un tubo muscular situado en la parte dorsal del insecto. Este corazón bombea la hemolinfa hacia la parte anterior del cuerpo y luego esta fluye hacia la parte posterior, donde se reinicia el ciclo. El corazón está segmentado y puede tener válvulas que permiten la unidireccionalidad del flujo de la hemolinfa. 3. Hemolinfa, es el fluido circulatorio en los insectos, equivalente a la sangre en vertebrados. Esta hemolinfa no solo transporta oxígeno, en los insectos, la oxigenación de los tejidos ocurre a través de tráqueas, sino que también lleva nutrientes y desechos metabólicos. Detalle de las otras opciones. 1. A. Carecer de corazón. Esta afirmación es incorrecta. Los insectos sí tienen un corazón tubular, aunque es diferente del corazón de los vertebrados, que está dividido en cavidades. 2. C. Presentar varios vasos o asas circulares. Si bien los insectos tienen vasos sanguíneos que permiten el movimiento de la hemolinfa, no tienen sistemas circulatorios con asas circulares como los que se encuentran en algunos vertebrados.
El sistema de los insectos es más simple, con un corazón tubular y vasos que guían el flujo de hemolinfa. 3. D. Carecer de válvulas. Los insectos sí tienen válvulas en su corazón tubular para asegurar que la hemolinfa fluya en una sola dirección. Estas válvulas impiden el retroceso del fluido en el sistema circulatorio. Resumen. El sistema circulatorio de los insectos es abierto, lo que significa que la hemolinfa fluye libremente en la cavidad corporal en lugar de estar contenida en vasos cerrados. Además, tienen un corazón tubular con válvulas, y no presentan un sistema circulatorio cerrado como los vertebrados. 47. Durante la sístole ventricular la sangre. A. Pasa de los ventrículos a las aurículas. B. Pasa de las aurículas a las arterias. C. Pasa de los ventrículos a las arterias. D. Pasa de las aurículas a los ventrículos. La respuesta correcta es C. Pasa de los ventrículos a las arterias. Explicación. La sístole ventricular es la fase del ciclo cardíaco en la que los ventrículos del corazón se contraen, lo que impulsa la sangre hacia las arterias. Durante la sístole ventricular, los ventrículos, derecho e izquierdo, se contraen, lo que genera una presión que empuja la sangre hacia las principales arterias del cuerpo. El ventrículo derecho bombea la sangre desoxigenada hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar. El ventrículo izquierdo bombea la sangre oxigenada hacia el resto del cuerpo a través de la aorta. Detalle de las otras opciones. 1. A. Pasa de los ventrículos a las aurículas. Esta opción es incorrecta porque la sangre no fluye de los ventrículos a las aurículas durante la sístole. Durante la diástole, cuando el corazón se relaja, la sangre fluye de las aurículas a los ventrículos. 2. B. Pasa de las aurículas a las arterias. Esta opción es incorrecta. La sangre no pasa de las aurículas directamente a las arterias. Primero pasa a los ventrículos y luego, durante la sístole ventricular, se bombea a las arterias. 3. D. Pasa de las aurículas a los ventrículos. Esta opción se refiere a la fase de la diástole auricular, no a la sístole ventricular. Durante la diástole auricular, las aurículas se contraen y la sangre fluye hacia los ventrículos, pero esto ocurre antes de la sístole ventricular. Resumen. Durante la sístole ventricular, los ventrículos se contraen y la sangre pasa de los ventrículos a las arterias, aorta y arteria pulmonar, lo que asegura que la sangre oxigenada o desoxigenada sea distribuida adecuadamente por el cuerpo o los pulmones. 48. El aparato circulatorio se caracteriza por ser A. Un circuito cerrado y sencillo. B. Un circuito abierto y sencillo. C. Un circuito abierto y doble. D. Un circuito cerrado y doble. La respuesta correcta es D. Un circuito cerrado y doble. Explicación. El aparato circulatorio humano, y el de otros vertebrados, es un sistema cerrado y doble, lo que significa que 1. Cerrado, la sangre circula dentro de vasos sanguíneos, arterias, venas y capilares, y no sale de estos, a diferencia de los sistemas circulatorios abiertos, como el de los insectos, donde la sangre fluye libremente por la cavidad corporal. 2. Doble, existen dos circuitos circulatorios distintos. Circulación pulmonar, la sangre fluye desde el corazón derecho hacia los pulmones, a través de la arteria pulmonar, donde se oxigena, y luego regresa al corazón izquierdo a través de las venas pulmonares. Circulación sistémica, la sangre oxigenada es bombeada desde el corazón izquierdo hacia el resto del cuerpo a través de la aorta y sus ramas, y regresa al corazón derecho a través de las venas principales. Detalle de las otras opciones. 1. A. Un circuito cerrado y sencillo. El sistema circulatorio humano es cerrado, pero no es sencillo. Es doble porque involucra dos circuitos distintos, pulmonar y sistémico, por lo que esta opción es incorrecta. 2. B. Un circuito abierto y sencillo. El sistema circulatorio humano no es abierto, sino cerrado. Un sistema abierto, como el de los insectos, tiene la sangre fluyendo libremente por la cavidad corporal. Por lo tanto, esta opción también es incorrecta. 3. C. Un circuito abierto y doble. Aunque el sistema circulatorio humano es doble, no es abierto. La sangre circula por vasos sanguíneos cerrados. Por lo tanto, esta opción también es incorrecta. Resumen. El aparato circulatorio humano es cerrado y doble, lo que significa que la sangre circula siempre dentro de vasos sanguíneos y pasa por dos circuitos distintos, uno para los pulmones, circulación pulmonar, y otro para el resto del cuerpo, circulación sistémica. 49. ¿Cuál es la circulación mayor? A. La circulación que va por los grandes vasos sanguíneos.
B. La circulación que va desde el ventrículo derecho a la aurícula izquierda. C. La circulación que va a los pulmones. D. La circulación que reparte el oxígeno por todo el cuerpo. La respuesta correcta es D. La circulación que reparte el oxígeno por todo el cuerpo. Explicación. La circulación mayor, también conocida como circulación sistémica, es el circuito del sistema circulatorio que transporta la sangre oxigenada desde el corazón izquierdo hacia el resto del cuerpo. Esta circulación tiene como principal función llevar el oxígeno y los nutrientes a los tejidos y órganos del cuerpo y recoger los productos de desecho, como el dióxido de carbono, para ser eliminados. Comienza en el ventrículo izquierdo del corazón, desde donde la sangre oxigenada es bombeada hacia la aorta, la arteria más grande del cuerpo. La sangre viaja a través de una red de arterias que se ramifican en arterias más pequeñas hasta llegar a los capilares, donde se produce el intercambio de gases, nutrientes y desechos. La sangre desoxigenada regresa al corazón derecho a través de las venas, completando el ciclo. Detalle de las otras opciones. 1. A. La circulación que va por los grandes vasos sanguíneos. Aunque esta afirmación se refiere a los vasos sanguíneos involucrados en la circulación, no define específicamente a la circulación mayor. Esta opción es más general y no explica completamente el propósito de la circulación mayor. 2. B. La circulación que va desde el ventrículo derecho a la aurícula izquierda. Esta descripción corresponde a la circulación menor o circulación pulmonar, que va desde el ventrículo derecho hacia los pulmones para la oxigenación de la sangre, y luego regresa al corazón izquierdo. No es la circulación mayor. 3. C. La circulación que va a los pulmones. Esta descripción también se refiere a la circulación menor o circulación pulmonar, que se encarga de transportar la sangre desoxigenada desde el corazón derecho hacia los pulmones, donde se oxigena antes de volver al corazón izquierdo. Resumen. La circulación mayor, o circulación sistémica, es la que transporta la sangre oxigenada desde el corazón izquierdo a todo el cuerpo, llevando oxígeno y nutrientes a los tejidos y órganos. 50. Si decimos que en un vaso sanguíneo encontramos una capa interna de endotelio, una capa media de fibras musculares y una capa externa de tejido conjuntivo, estamos describiendo A. Una vena. B. Una arteria. C. Un capilar linfático. D. Un capilar sanguíneo. La respuesta correcta es B. Una arteria. Explicación. Las arterias tienen una estructura característica que se describe en la pregunta. En un vaso sanguíneo, como una arteria, podemos encontrar 1. Capa interna de endotelio. Es una capa delgada de células que recubre el interior del vaso sanguíneo, también llamada intima. El endotelio es esencial para regular el flujo sanguíneo y la coagulación. 2. Capa media de fibras musculares. Esta capa, llamada media, está formada por músculo liso y fibras elásticas. Es la más gruesa en las arterias, lo que les permite soportar la alta presión que generan al bombear la sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo. 3. Capa externa de tejido conjuntivo, también conocida como adventicia. Esta capa está formada por tejido conjuntivo denso que da soporte y estructura al vaso sanguíneo, conectándolo con los tejidos circundantes. Detalle de las otras opciones. 1. A. Una vena. Las venas también tienen una estructura similar, pero la capa media de las venas es más delgada en comparación con las arterias, ya que la presión sanguínea en las venas es mucho más baja. Además, las venas tienen válvulas que ayudan a prevenir el retroceso de la sangre. 2. C. Un capilar linfático. Los capilares linfáticos son vasos muy finos que forman parte del sistema linfático y están compuestos principalmente de una sola capa de células endoteliales. No tienen una capa muscular ni tejido conjuntivo grueso como las arterias. 3. D. Un capilar sanguíneo. Los capilares sanguíneos son los vasos más pequeños y están formados por una sola capa de células endoteliales, sin las capas musculares o de tejido conjuntivo presentes en las arterias y venas. Son el sitio de intercambio de gases y nutrientes entre la sangre y los tejidos. Resumen. La descripción de un vaso sanguíneo con una capa interna de endotelio, capa media de fibras musculares y capa externa de tejido conjuntivo corresponde a una arteria, que tiene una estructura más gruesa y fuerte para soportar la presión de la sangre bombeada desde el corazón. 51. En la sístole ventricular las válvulas auriculoventriculares están cerradas y la sangre sale. A. Por la arteria pulmonar. B. Por la arteria pulmonar y vena pulmonar. C. Por la arteria aorta. D. Por las arterias pulmonar y la aorta. La respuesta correcta es D. Por las arterias pulmonar y la aorta. Explicación.
La sístole ventricular es la fase del ciclo cardíaco en la que los ventrículos del corazón se contraen, lo que permite que la sangre sea expulsada hacia las arterias. Durante esta fase, las válvulas auriculoventriculares, la válvula mitral en el lado izquierdo y la válvula tricúspide en el lado derecho, están cerradas para evitar que la sangre regrese a las aurículas. Detalle del proceso durante la sístole ventricular. 1. Ventrículo izquierdo. Durante la sístole del ventrículo izquierdo, la sangre oxigenada es empujada a través de la válvula aórtica hacia la aorta, que es la arteria más grande del cuerpo. Desde la aorta, la sangre oxigenada se distribuye a todas las partes del cuerpo. 2. Ventrículo derecho. En paralelo, el ventrículo derecho se contrae, y la sangre desoxigenada es empujada hacia la arteria pulmonar a través de la válvula pulmonar. La arteria pulmonar lleva la sangre a los pulmones, donde se oxigena. Detalle de las otras opciones. 1. A. Por la arteria pulmonar. Aunque la sangre desoxigenada sale del ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar durante la sístole, esta opción omite la salida de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta. 2. B. Por la arteria pulmonar y vena pulmonar. La vena pulmonar lleva la sangre oxigenada de los pulmones al corazón, pero no es un vaso por el que la sangre salga del corazón durante la sístole. La sangre solo pasa por la arteria pulmonar y la aorta en esta fase. 3. C. Por la arteria aorta. Esta opción solo menciona la salida de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta, pero omite el hecho de que también se expulsa sangre desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Resumen. Durante la sístole ventricular, las válvulas auriculoventriculares están cerradas, y la sangre sale del ventrículo izquierdo hacia la aorta y del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Esto asegura que la sangre oxigenada se distribuya por el cuerpo y la sangre desoxigenada vaya a los pulmones para ser oxigenada. 52. Durante la diástole. A. El corazón se contrae y expulsa la sangre. B. Las aurículas se relajan. C. El corazón se relaja. D. El corazón se dilata y se llena de sangre. La respuesta correcta es D. El corazón se dilata y se llena de sangre. Explicación. La diástole es la fase del ciclo cardíaco en la que el corazón se relaja y se llena de sangre. Este es el momento en que el corazón recibe sangre de las venas, y las cavidades cardíacas, aurículas y ventrículos, se dilatan para permitir que la sangre fluya hacia ellas. La diástole se puede dividir en varias fases. 1. Relajación de los ventrículos. Durante la diástole, los ventrículos del corazón se relajan, lo que permite que las aurículas superiores se llenen de sangre. La sangre fluye desde las venas principales, como la vena cava y las venas pulmonares, hacia las aurículas. 2. Llenado ventricular. Después de que las aurículas se llenan, se contraen ligeramente para empujar la sangre hacia los ventrículos. Este proceso prepara al corazón para la sístole, cuando los ventrículos se contraerán y expulsarán la sangre. Detalle de las otras opciones. 1. A. El corazón se contrae y expulsa la sangre. Esta afirmación describe la sístole, no la diástole. Durante la sístole, el corazón se contrae y expulsa la sangre a las arterias, aorta y arteria pulmonar. 2. B. Las aurículas se relajan. Las aurículas se relajan en la fase final de la diástole, pero la diástole no es solo una fase de relajación de las aurículas, es una fase en la que las cavidades del corazón se dilatan para llenarse de sangre. 3. C. El corazón se relaja. Es cierto que el corazón se relaja durante la diástole, pero la clave de la diástole es que las cavidades cardíacas también se llenan de sangre, lo que corresponde más específicamente a la opción D. Resumen. La diástole es la fase en la que el corazón se relaja, y las cavidades cardíacas se llenan de sangre. La sangre fluye de las venas a las aurículas y de las aurículas a los ventrículos, preparándose para la siguiente fase, la sístole, donde la sangre será expulsada hacia las arterias. 53. Los capilares. A. Permiten que el plasma escape de la sangre. B. No permiten que el plasma escape de la sangre. C. Impiden el intercambio de nutrientes con las células. D. Son grandes vasos sanguíneos. La respuesta correcta es A. Permiten que el plasma escape de la sangre. Explicación. Los capilares son los vasos sanguíneos más pequeños y finos del cuerpo. Están formados por una sola capa de células endoteliales, lo que les permite realizar el intercambio de gases, nutrientes y desechos entre la sangre y los tejidos. Debido a su estructura extremadamente delgada, el plasma, el componente líquido de la sangre, puede escapar de la sangre a través de las paredes capilares. Este proceso es esencial para el intercambio de nutrientes entre la sangre y las células.
así como para la eliminación de productos de desecho. Intercambio de nutrientes. Los nutrientes, como oxígeno, glucosa y aminoácidos, pasan de la sangre hacia las células a través de la pared del capilar. Intercambio de desechos. Los desechos celulares, como dióxido de carbono, pasan de las células a la sangre para ser transportados hacia los órganos de eliminación, pulmones, riñones. Detalle de las otras opciones. 1b. No permiten que el plasma escape de la sangre. Esto es incorrecto. Los capilares son precisamente los lugares donde el plasma, y con el nutrientes y gases, se filtra hacia los tejidos para intercambiar sustancias. 2c. Impiden el intercambio de nutrientes con las células. Esta afirmación es incorrecta. Los capilares facilitan el intercambio de nutrientes entre la sangre y las células. 3d. Son grandes vasos sanguíneos. Los capilares son los vasos más pequeños, no grandes. Los grandes vasos sanguíneos son las arterias y venas, no los capilares. Resumen. Los capilares son vasos sanguíneos microscópicos que permiten el intercambio de nutrientes, gases y desechos entre la sangre y los tejidos. La estructura del capilar, compuesta por una sola capa de células endoteliales, facilita que el plasma y otras sustancias escapen de la sangre hacia los tejidos y viceversa. 54. El sistema circulatorio. A. Intercambia gases con el aparato respiratorio. B. Recibe nutrientes del aparato digestivo. C. Elimina residuos en el aparato excretor. D. Hace las tres cosas. La respuesta correcta es D. Hace las tres cosas. Explicación. El sistema circulatorio es fundamental para el funcionamiento del organismo, ya que distribuye sangre a todos los órganos y tejidos del cuerpo. Realiza varias funciones cruciales que incluyen el intercambio de gases, la distribución de nutrientes y la eliminación de residuos, tal como se mencionan las opciones. 1a. Intercambia gases con el aparato respiratorio. El sistema circulatorio intercambia gases con el aparato respiratorio a través de los pulmones. Durante la respiración, el oxígeno, O, se absorbe en los pulmones y se transporta a través de la sangre hacia las células del cuerpo. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono, CO, un producto de desecho del metabolismo celular, se transporta desde las células a los pulmones para ser exhalado. 2b. Recibe nutrientes del aparato digestivo. El sistema circulatorio también distribuye los nutrientes que provienen del aparato digestivo. Después de que los alimentos son digeridos en el estómago y el intestino, los nutrientes, como glucosa, aminoácidos y ácidos grasos, pasan al sangre a través de la pared intestinal. La sangre luego transporta estos nutrientes a las células de todo el cuerpo para que puedan ser utilizados en la producción de energía, crecimiento y reparación celular. 3c. Elimina residuos en el aparato excretor. Además de transportar nutrientes y gases, el sistema circulatorio también está involucrado en la eliminación de residuos metabólicos. Estos productos de desecho, como el dióxido de carbono, CO y la urea, son transportados a los órganos excretores, como los riñones, para ser eliminados del cuerpo. Los riñones filtran la sangre para eliminar productos de desecho a través de la orina. Resumen. El sistema circulatorio es esencial para tres funciones clave. Intercambiar gases, como oxígeno y dióxido de carbono, con el aparato respiratorio. Distribuir nutrientes desde el aparato digestivo a todo el cuerpo. Eliminar productos de desecho a través del aparato excretor, principalmente los riñones. Por lo tanto, el sistema circulatorio cumple las tres funciones mencionadas en la pregunta, lo que hace que la respuesta correcta sea D. Hace las tres cosas. 55. ¿Qué tipos de vasos sanguíneos existen? A. Arterias, venas y capilares linfáticos. B. Arterias, venas y capilares. C. Aorta, venas y capilares. D. Arterias, venas y túbulos. La respuesta correcta es B. Arterias, venas y capilares. Explicación. Los vasos sanguíneos son las estructuras que forman el sistema circulatorio y tienen la función de transportar la sangre a través del cuerpo. Existen tres tipos principales de vasos sanguíneos. 1. Arterias. Son vasos sanguíneos que transportan sangre desde el corazón hacia los tejidos del cuerpo. Las arterias tienen paredes gruesas y musculosas, ya que deben soportar la alta presión con la que el corazón bombea la sangre. El oxígeno se transporta a través de las arterias hacia las células del cuerpo, excepto en la arteria pulmonar, que lleva sangre desoxigenada hacia los pulmones. 2. Venas.
Las venas transportan la sangre de vuelta al corazón desde los tejidos del cuerpo. Las venas tienen paredes más delgadas y menos musculosas que las arterias, y suelen tener válvulas que evitan el retroceso de la sangre debido a la menor presión en estos vasos. En general, las venas transportan sangre desoxigenada, excepto en las venas pulmonares, que llevan sangre oxigenada desde los pulmones hacia el corazón. 3. Capilares. Los capilares son los vasos sanguíneos más pequeños y finos, y se encuentran en los tejidos y órganos. Son los responsables del intercambio de gases, nutrientes y desechos entre la sangre y las células del cuerpo. Los capilares tienen paredes extremadamente delgadas que permiten que los nutrientes, como oxígeno, glucosa, etc., y los desechos, como dióxido de carbono, pasen fácilmente entre la sangre y las células. Detalle de las otras opciones. 1. Arterias, venas y capilares linfáticos. Los capilares linfáticos forman parte del sistema linfático, no del sistema circulatorio sanguíneo. Aunque están relacionados, no son un tipo de vaso sanguíneo. 2. Aorta, venas y capilares. La aorta es una arteria específica, no un tipo de vaso sanguíneo general. La aorta es la arteria principal que transporta sangre oxigenada desde el corazón hacia el resto del cuerpo. 3. Arterias, venas y túbulos. Los túbulos no son vasos sanguíneos. Esta opción es incorrecta porque los túbulos hacen referencia a estructuras en el sistema renal, como los túbulos renales, no en el sistema circulatorio. Resumen. El sistema circulatorio está compuesto por 3 tipos principales de vasos sanguíneos: arterias, venas y capilares, los cuales cumplen funciones esenciales para el transporte de sangre, nutrientes, oxígeno y eliminación de desechos del cuerpo. Por lo tanto, la respuesta correcta es B, arterias, venas y capilares. 56. ¿Qué clases de células hay en la sangre? A. Básicamente, los glóbulos rojos, por eso la sangre es roja. B. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. C. Glóbulos blancos, plaquetas, eritrocitos y hematíes. D. Neutrofitos, eritrocitos, trombocitos, plaquetas y glóbulos rojos. La respuesta correcta es B. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Explicación. La sangre humana está compuesta por varios tipos de células sanguíneas, que son esenciales para el transporte de oxígeno, la defensa contra infecciones y la coagulación. Estas células se agrupan en 3 clases principales. 1. Glóbulos rojos, también llamados eritrocitos. Son las células más abundantes en la sangre. Su principal función es el transporte de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y la eliminación de dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones. Los glóbulos rojos contienen hemoglobina, una proteína que se une al oxígeno y le da a la sangre su color rojo. 2. Glóbulos blancos, también llamados leucocitos. Son células del sistema inmunológico que se encargan de defender al cuerpo contra infecciones y otras sustancias extrañas. Existen varios tipos de glóbulos blancos, como neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos, cada uno con funciones especializadas en la respuesta inmune. 3. Plaquetas, también conocidas como trombocitos. Son fragmentos celulares que desempeñan un papel crucial en la coagulación sanguínea. Cuando hay una lesión en un vaso sanguíneo, las plaquetas se agrupan para formar un coágulo y detener el sangrado. Detalle de las otras opciones. 1. Básicamente, los glóbulos rojos, por eso la sangre es roja. Esta opción es incorrecta, ya que la sangre también contiene glóbulos blancos y plaquetas, aunque la mayor parte de la sangre está compuesta por glóbulos rojos. Además, la sangre es roja principalmente debido a la hemoglobina de los glóbulos rojos, no porque solo haya glóbulos rojos. 2. Glóbulos blancos, plaquetas, eritrocitos y hematíes. Eritrocitos y hematíes son términos diferentes para referirse a los glóbulos rojos. Esta opción repite el mismo tipo de célula con 2 nombres distintos, por lo que no es la mejor respuesta. 3. Neutrófilos, eritrocitos, trombocitos, plaquetas y glóbulos rojos. Aunque neutrófilos, trombocitos y glóbulos rojos son componentes correctos de la sangre, la opción está incorrecta porque repite términos redundantes y usa otros nombres sin ser precisa. Por ejemplo, los trombocitos son las plaquetas, y neutrófilos son un tipo de glóbulo blanco. Resumen. Las 3 clases principales de células en la sangre son: 1. Glóbulos rojos, eritrocitos, encargados del transporte de oxígeno. 2. Glóbulos blancos, leucocitos, encargados de la defensa inmunológica.
3. Plaquetas, trombocitos, encargadas de la coagulación. Por lo tanto, la respuesta correcta es B, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. 57. ¿Qué transporta la sangre? A. Nutrientes y dióxido de carbono. B. Desechos y oxígeno. C. Nutrientes y oxígenos. D. Fanta de limón. La respuesta correcta es C. Nutrientes y oxígeno. Explicación detallada. La sangre es el medio de transporte principal del cuerpo humano y desempeña un papel esencial en mantener el funcionamiento de los órganos y tejidos. Transporta varias sustancias importantes, pero su función más destacada es la de distribuir nutrientes y oxígeno a las células del cuerpo, al mismo tiempo que elimina productos de desecho. Vamos a detallar las principales sustancias que transporta la sangre. 1. Oxígeno, o la sangre transporta el oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos y células del cuerpo. El oxígeno es transportado por los glóbulos rojos, eritrocitos, gracias a una proteína llamada hemoglobina, que se une al oxígeno en los pulmones y lo libera en los tejidos para ser utilizado en la respiración celular, un proceso en el que las células producen energía. 2. Nutrientes. La sangre también transporta nutrientes desde el aparato digestivo a las células del cuerpo. Después de que los alimentos se digieren y se absorben en el intestino, los nutrientes como glucosa, aminoácidos, ácidos grasos y vitaminas son absorbidos en la sangre a través de los capilares intestinales. Estos nutrientes son luego distribuidos a las células para su uso en el metabolismo, crecimiento y reparación celular. 3. Desechos. La sangre también recoge los productos de desecho de las células, como el dióxido de carbono, CO, y la urea. El CO es un producto de desecho de la respiración celular y se transporta por la sangre hacia los pulmones, donde será exhalado. La urea es un desecho producido por la descomposición de proteínas, que se transporta a los riñones para ser filtrada y excretada en la orina. 4. Hormonas. Además de oxígeno, nutrientes y desechos, la sangre también transporta hormonas desde las glándulas endocrinas hacia los órganos y tejidos que las necesitan para regular procesos como el crecimiento, el metabolismo y la respuesta al estrés. Detalle de las otras opciones. 1. A. Nutrientes y dióxido de carbono. Aunque la sangre transporta dióxido de carbono, CO, no es su función principal. El dióxido de carbono es un desecho de la respiración celular y se transporta hacia los pulmones para ser eliminado. Por lo tanto, esta opción no es correcta, ya que se omite el oxígeno, que es uno de los principales componentes que transporta la sangre. 2. B. Desechos y oxígeno. La sangre transporta oxígeno, pero también transporta nutrientes. Aunque los desechos como el dióxido de carbono son transportados por la sangre, esta opción omite los nutrientes esenciales que la sangre transporta a las células. 3. D. Fanta de limón. Fanta de limón no es una sustancia que transporte la sangre. Esta opción es claramente incorrecta y no tiene base científica. Resumen. La función principal de la sangre es transportar oxígeno y nutrientes a las células del cuerpo. Además, también transporta productos de desecho, como dióxido de carbono, hacia los órganos encargados de eliminar